La Feria del Libro no es únicamente un acontecimiento literario, la cultura es mucho más que únicamente las letras. Y hay alguien que he leído toda mi vida y que admiro muchísimo, que es Ignacio Ramonet, que está hoy aquí con nosotros junto con el presidente de la radio y la televisión argentina, que es Tristán Bauer. Están participando ambos de TV Morfosis. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Tristán? Un gusto, como siempre. Muy bien, contento de estar acá en la feria, agradecerte a vos, cómo comunicás esta feria para todo nuestro pueblo, y reflexionando acá con Ignacio en un foro que sin duda es muy interesante, un foro que se llama TV Morfosis, que lo que hace es abordar este momento de transformación tan profundo de la televisión en América Latina y en el mundo, ¿no? Lo que significa la llegada de Internet, lo que significa la múltiple pantalla, lo que significa, por un lado, las caídas de audiencias de la televisión abierta, pero la vastedad, la cantidad impresionante del crecimiento de la audiencia en las otras pantallas. Un tema sin duda extraordinario y, por supuesto, siempre escuchándolo a Ignacio con su sabiduría que nos transmite habitualmente, ¿no? Vos hablabas de sus libros que nos han marcado a todos, pero también sus ponencias son absolutamente reveladoras, ¿no? Ignacio, vos hablás de explosión digital, cuando hablas de lo que está ocurriendo hoy con la comunicación, con las redes, con el periodismo. También un libro fascinante tuyo para mí fue Quinto Poder, donde aprendí muchísimo, pero te escuchamos. Sí, bueno, estamos aquí, como ha dicho Tristán, en este evento que se llama TV Morfosis, paralelo a la feria, en el seno del contexto de la feria, y aquí se ha publicado la edición mexicana, se acaba de publicar de mi libro La explosión del periodismo, que es un poco un análisis, ya salió en Argentina el libro, y es un análisis de cómo el periodismo ha sido realmente explosionado, digamos, por el impacto de Internet. Es interesante porque actualmente este año, 2014, celebramos el 25 aniversario de Internet, ¿verdad? O sea que ya Internet ya tiene un cuarto de siglo, ¿verdad? Y por consiguiente la explosión digital ya la estamos viendo desde hace algún tiempo y estamos reflexionando cada vez más sobre ella. Y estamos viendo los estragos que está produciendo, pero también las perspectivas que está abriendo. No todo es destrucción creativa, como dicen algunos teóricos. Y en particular, uno de los temas de reflexión aquí es cómo las redes sociales, el desarrollo de las redes sociales, está modificando la manera de hacer televisión, ¿verdad? El hecho de que, bueno, digamos, estas nuevas formas de expresarse mediante Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, que cada vez se están desarrollando más, ¿de qué manera eso está haciendo que la televisión ya no puede programarse de la misma manera, ya no puede pensarse de la misma manera, ya no puede tampoco consumirse de la misma manera? Y a la vez también hay principios fundamentales que hay que preservar y no únicamente ceder a una moda que no existía hace unos años y que quizá cambie dentro de poco, porque aunque Internet empezó hace 25 años, estamos en los primeros minutos de la larga historia de lo que es ahora la revolución digital. Un poco como si tuviésemos que reflexionar 25 años después de la invención de la imprenta, ¿verdad? 25 años después de la invención de la imprenta, claro, nada había cambiado. Es muy poco. Muy poco. Los cambios vinieron después. Por consiguiente, aunque estamos viviendo cambios muy importantes, los cambios principales vendrán más tarde aún. Se puede ver televisión en un teléfono celular. Se terminó el tema de la gente sentada mirando televisión como era hace 2 o 3 décadas atrás, donde la gente se sentaba a ver el noticiero. ¿Cómo ves estos cambios, Tristán? Sí, son hábitos que lo curioso es lo rápido que se generan, ¿no? Cuando entra en el hogar un Smart TV, o cuando uno se compra una tablet, o cuando un chico adquiere un teléfono celular de estos inteligentes, inmediatamente, en el momento que se produce esa acción, cambia el hábito de consumo. Y esto es por un lado, lo apasionante. Por otro lado, que nosotros, los que tenemos la responsabilidad de trabajar en estos medios, estar muy alerta a esto
y ver que el lenguaje está cambiando, que el tiempo se está comprimiendo, y no verlo como una amenaza, sino como algo fascinante y extraordinario en el cual tenemos que trabajar. Y entonces las ficciones se programan de manera distinta, los noticiarios, el vivo en general como el fútbol siguen teniendo una importancia muy grande. Ahí sí la televisión sigue siendo el medio que manda, pero hay toda una serie de otra comunicación, y una palabra que me parece clave con todo esto, que es la comunicación participativa, donde ya el espectador, que antes era un espectador pasivo que simplemente contemplaba esa pantalla, ahora es activo y participa muy dinámicamente de todo este fenómeno, ¿no? Lo que me parece a mí es muy interesante lo que dice Ignacio, y que estamos recién en el nacimiento de esto, ¿no? Si uno mira en perspectiva histórica, en la línea de la historia de la humanidad o de la comunicación, estamos recién comenzando este camino, pero como lo define muy bien Ignacio en su libro, es una explosión. La explosión en las cuales a nosotros nos toca ser protagonistas, y tenemos que estar muy despiertos a todo este cambio, ¿no? Ignacio, ¿podemos hablar de una democratización de la información, o el neoliberalismo también ha entendido la importancia de Internet y los medios, las redes sociales siguen la misma agenda que plantean los grandes medios? ¿Cómo claro, lo ves? Eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, decimos 25 años de Internet, pero si te refieres en términos de teoría dominante económica, ¿qué son los últimos 25 años? Es el apogeo de la globalización. La globalización, ¿qué es en realidad? Es la financiarización de la economía. ¿Por qué la financiarización de la economía? Es decir, la economía inmaterial ha tomado el poder sobre la economía material gracias a Internet. Porque hoy los valores circulan por las autopistas de la comunicación, como antes circulaban en barco, o circulaban en tren, o circulaban en camión. Hoy circulan porque son órdenes de compra y venta, son puros efectos de comunicación. Eso ha provocado la globalización o la intensificación de la globalización. Por consiguiente, este es un primer aspecto de las consecuencias. En cuanto a la democratización de la comunicación, claro, tenemos una aparente democratización porque todo el mundo, y cada vez más, va a tener estos instrumentos nómadas de comunicar, que cada vez van a ser más baratos y fáciles de utilizar. Pero el hecho de que todo el mundo sea a la vez emisor y receptor no te democratiza la información. ¿Por qué? Porque la información es muy difícil de elaborar. No solo hay que encontrarla, sino que también hay que saber interpretarla. Y el hecho de que hoy día haya mucha información que circula no evita de que haya mucha información oculta. ¿Qué es Wikileaks? Es la prueba de que la información oculta aún no la sabemos aceptar. Los gobiernos no la saben aceptar, muchos gobiernos. El gobierno de Estados Unidos no la sabe aceptar. Yo estoy regresando de una entrevista con Julian Assange, lleva 30 meses protegido por la Embajada de Ecuador, porque los Estados Unidos lo quieren detener. ¿Y por qué lo quieren detener? Porque hace información que no se debe revelar sobre la guerra de Irak, sobre la guerra de Afganistán, sobre la actividad de las embajadas de Estados Unidos. Entonces, democratización, bueno, evidentemente más circulación de información, pero en cuanto, digamos, al fondo, la información que se oculta quizás sea hoy mayor que antes, porque mientras tenemos la ilusión de que estamos informados, porque hay mucha información que circula, mientras estamos distraídos con esta información, no nos damos cuenta de los que nos están ocultando en el mismo momento. Por otra parte, ¿qué es todas las redes sociales? Es utilizar Google, es utilizar Facebook, es utilizar Twitter, es utilizar Instagram, es utilizar empresas que están todas, primero son todas estadounidenses, y en particular muchas de ellas son empresas que están acumulando información sobre nuestros hábitos, no solo de comunicar, sino de consumir, sino de pensar, sino de reflexionar. Claro, esto le da un poder suplementario a algunos poderes políticos. Fíjate, toda la campaña que hubo contra Dilma
antes de las elecciones de la cadena O Globo. Era impresionante, ya no sabían qué decir, qué hacer. Es decir, los medios siguen conservando el dominio de esto que vos planteás tan lúcidamente. No solo los medios. Hoy día quien nos espía no son los medios. Cuando yo compro un periódico, claro, por pésimo que sea ese periódico, imaginemos Clarín en Argentina, Clarín no me espía. Yo compro el periódico, claro, pero el dueño de Clarín no sabe que yo lo compré. Es verdad. En cambio, cuando yo te mando un mensaje por Google, o cuando yo voy mediante Google a leer Clarín en mi ordenador, Google sabe que estoy leyendo Clarín. Entonces, ¿entiendes? Hay ahora empresas, que es lo que dice Assange, hay ahora empresas que saben más y que me vigilan más que los propios estados. Tengo que desconfiar tanto de algunas empresas como de algunos estados. ¿Entiendes? Una de las inversiones más grandes que se están haciendo en este mercado es en lo que se denomina inteligencia artificial. Inteligencia artificial para ver, bueno, en esa gran nube, como la describe Ignacio, decodificar todo eso para estratificar y para, por ejemplo, desde el consumo o desde la seguridad, ver de qué manera atacar a cada uno de esos usuarios, ¿no? Son inversiones multimillonarias que se están haciendo en ese campo. Un placer realmente conversar tanto con Martín, con Ignacio, a quienes los dos los admiro mucho. Excelente libro sobre Fidel Castro. No me permitiste dormir unas cuantas noches. Y Quinto Poder, un libro fundamental. Sobre Chávez. Ah, sí, no lo he leído, no lo he leído. Pero lo de Fidel es extraordinario. Y también, Quinto Poder me abrió la cabeza, sí. Gracias, Ignacio, gracias, Martín. Tienes que leer Martín. este último ahora que ya está también acá en México y ya está en la Argentina también. Ahora mismo me lo llevo. Muchas gracias, realmente. Gracias. Un lujo tener en la TV pública a Ignacio Ramonet y por supuesto a Martín Bauer, porque a Martín lo tenemos cotidianamente, pero a Ignacio Ramonet es realmente un enorme placer que esté aquí con nosotros. Enseguida regresamos.